Bueno, cambiamos radicalmente de tema. La Organización Mundial de la Salud estima que la vacuna contra el COVID-19 no estará disponible masivamente antes del año 2022. Para hablar de este tema nos acompaña Mercedes López, médico inmunóloga e investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Boris. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, quería preguntarle sobre esta información también que se dio a conocer sobre este laboratorio AstraZeneca y también la Universidad de Oxford, donde hubo buenas noticias respecto a esta persona que presentó reacción adversa a esta vacuna. Sí, bueno, efectivamente, en los últimos días hemos conocido que han aparecido algunas reacciones adversas a esta vacuna. Solamente recordar dos puntos. El primero es que las vacunas se han utilizado durante muchos años en el mundo entero y han demostrado su seguridad y su eficacia para poder controlar muchas infecciones. O sea, de hecho, bueno, tenemos la misma viruela que yo creo que han discutido acá, ¿cierto?, que fue erradicada gracias a la vacunación. Dicho eso, la seguridad de las vacunas y su eficacia dependen que los ensayos clínicos previos a su distribución masiva sean hechos de manera adecuada, en los tiempos adecuados y con un buen seguimiento de la aparición de probables reacciones adversas. Esta reacción que apareció en las vacunas de Oxford es una reacción que aparece no solamente a las vacunas, sino que también en algunos casos después de algunas infecciones virales. Es una reacción que conocemos, es una reacción adversa que es de cuidado, es muy rara, no aparece comúnmente, y me parece bueno que los sistemas de control que tuvieron y los sistemas de seguimiento que tuvieron fueron adecuados porque permitieron detectarla. Doctora, esto claramente ha generado también bastante incertidumbre lo que va a ser este desarrollo de la vacuna de la Universidad de Oxford y también este laboratorio AstraZeneca. También ha generado también mucha incertidumbre, lo decíamos, de parte de toda la población. Finalmente, ¿cuándo vamos a tener una vacuna contra el COVID-19? Pero este tipo de reacciones, ¿es normal? A ver, primero, yo creo que lo primero que deberíamos entender todos nosotros, todas las personas, es que las pandemias, y en esta en particular, no es una solución la vacuna en el corto plazo. O sea, la vacuna, hay que ponerse en el lugar de que llevamos recién 8 meses con este virus, ¿sí? Entonces, plantearse de que vamos a tener una vacuna en enero o en febrero me parece que es muy arriesgado porque fundamentalmente puede puede alterar la confianza que la población en general tiene a las vacunas. Entonces, lo primero decir de que, como se han dicho en múltiples espacios, el control del virus depende fundamentalmente de que nosotros seamos capaces de trazar el virus, de detectar los casos y los contactos, de lograr aislarlos eficientemente y de mantener las medidas de distanciamiento físico para poder realizar una vida lo más normal posible. Y eso depende tanto del esfuerzo que cada uno de nosotros pongamos como de la autoridad sanitaria que sea capaz de establecer y ordenar el sistema de salud, principalmente apoyando mucho más eficazmente que lo que se está haciendo hasta ahora la atención primaria para que lo que llamamos trazabilidad, ¿cierto?, que es detectar al caso, detectar el contacto y aislarlo sea posible. Las vacunas, que van a venir sin duda, requieren de tiempo para poder ser analizados. Si bien las primeras 2 fases, la mayoría de las vacunas que están disponibles, han sido muy aceleradas, la tercera fase, que es la que estamos entrando ahora, requiere de lo que en algunos momentos se llaman tiempos humanos, que yo le digo tiempo humano, es decir, requiere de que podamos seguirlos adecuadamente. Los protocolos clínicos que están hoy día, por lo menos con los investigadores que nosotros hemos conversado, que están liderando estos protocolos, ellos dicen que la fase 3 va a durar aproximadamente un año y medio. Por lo tanto, es ese el tiempo en que nosotros tenemos que empezar a pensar para siquiera imaginarnos que la vacuna va a estar para uso de toda la población. Así que
absolutamente concuerdo con la posición de la OMS. Esta reacción adversa que apareció, que como te digo es muy rara, es una voz de alerta en el sentido de que no podemos acelerar los ensayos clínicos en fase 3, que tenemos que seguirlos a los pacientes el tiempo necesario y que eso va a requerir fundamentalmente tiempo. Así que Doctora. sí, no, yo, por lo menos mi impresión es que nosotros no vamos a tener una vacuna disponible masivamente antes del 2022, finales del 2021. Doctora, ¿estábamos pecando de optimista con el desarrollo de esta vacuna en esta fase 3? Yo creo que lo que sucede es que estamos sacando las castañas con la mano del gato, en el sentido de que le damos una información a la población que es confusa. Las vacunas son una muy buena alternativa, pero requiere, obviamente, de tiempo para poder analizar su eficacia y su seguridad, como cualquier otro medicamento, como cualquier otra intervención en salud. Es decir, no es una bala mágica que porque se nos ocurre va a salir y se va a instalar y nos va a sacar de este problema. Hasta ahora lo que nosotros sabemos y la evidencia que está acumulada es que lo que nos va a sacar de este problema es que logremos de una vez por todas generar un sistema seguro y eficaz de seguimiento de casos y contactos y de su aislamiento, y que nosotros, cada uno de nosotros, realice y sea muy responsable con las medidas de aislamiento físico. En particular, ¿cierto? Tenemos cosas muy importantes para los chilenos. El 25 de octubre tenemos un plebiscito. Este plebiscito tiene que ser hecho de manera segura, ¿cierto? Y eso va a depender no solo de que nosotros seamos capaces de protegernos y generar estas medidas que nos protegen, sino que también que la autoridad sanitaria sea clara, sea precisa y ponga los focos donde los debe poner. Doctora, una de las reacciones que presentó esta persona se llama mielitis transversa. ¿Qué es? Usted dice que es una reacción muy rara, no es común en este tipo de ensayos clínicos. ¿Qué significa esta reacción? A ver, como yo les digo, sí, la mielitis transversa, como les dije anteriormente, es una reacción inflamatoria, autoinmune, que le llamamos nosotros, que no aparece solamente, es una reacción que aparece a veces después de algunas infecciones virales, posinfecciosas que le llamamos nosotros. Hay algunos otros casos en que la mielitis transversa es idiopática, es decir, que no conocemos la causa, pero se ha descrito en algunos ensayos clínicos asociados como un efecto adverso a vacunas, un efecto adverso, como te digo, muy, muy raro, y consiste fundamentalmente en que se produce una reacción inflamatoria hacia una proteína que recubre los nervios y por lo tanto se produce una alteración del impulso, de la velocidad de transmisión del impulso nervioso, y por lo tanto hay una alteración neurológica de los pacientes. En muchos casos esta alteración neurológica es transitoria y logra recuperarse, pero en otros casos efectivamente los pacientes terminan con algunos problemas y algunas secuelas permanentes. Por eso te digo que esta es una reacción adversa que hay que monitorizar, hay que evaluar claramente si es debida a la vacuna o no, eso hay que analizarlo, pero obviamente eso nos llama, y yo creo que es muy importante para que la población entienda y para que la autoridad sanitaria también lo haga. Yo ayer escuché al ministro París en el sentido de que los ensayos de vacunas, como en cualquier otra biotecnología, requieren de tiempo, requieren de reflexión, requieren de análisis de datos, y por lo tanto hoy día no es una solución inmediata para el problema que afecta a todo el mundo. Las soluciones inmediatas las tenemos, las sabemos de hace mucho tiempo, y se requiere del esfuerzo, se requiere del orden, se requiere del financiamiento y se requiere de una autoridad sanitaria que entienda esta situación. Doctora, claro, el ministro ayer dijo no cree que recién se tenga esta vacuna en el 2022 y dice que es una alarma innecesaria. Yo creo que al contrario, yo creo que lo que tiene que explicar el ministro París es que es esperable que en unos ensayos clínicos en fase 3, en las vacunas, particularmente en algunas formulaciones que no han sido nunca utilizadas masivamente en la población, es totalmente normal que aparezcan reacciones, pero que esas reacciones, así como aparecen, tienen que ser adecuadamente monitorizadas, y la monitorización depende de tiempo, porque hay que saber claramente cuál es la razón por la cual esta reacción adversa se produjo en estos pacientes. Así que en ese sentido yo creo que lo mejor es explicar a la población que las vacunas son
muy seguras, que las vacunas son muy eficaces para controlar las infecciones, pero que previo a que las vacunas puedan demostrar esto, se hacen ensayos clínicos que tienen que ser muy responsables y particularmente, y eso lo insisto, la fase 3 tienen que durar el tiempo que sea necesario para demostrar no solamente que son efectivas en controlar la infección o en disminuir su gravedad, cosa que todavía no sabemos, sino que también que seamos capaces de saber la frecuencia y cuáles son las reacciones adversas potenciales que estas vacunas tienen. Doctora, para finalizar la última pregunta, ¿usted cree que con este tipo de reacciones que presentó esta persona, esta mielitis transversa, que usted dice que es una reacción que podría ser incluso permanente en el tiempo, podrá costar encontrar voluntarios para la fase 3 en nuestro país? O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es que, una de las cosas que sabemos los inmunólogos y la inmunóloga hace mucho tiempo es que las vacunas, su eficacia verdadera, depende en gran parte de la confianza que la población tenga en ellas. Y la población, y lo he dicho otras veces, no es tonta. O sea, nosotros no somos tontos, los habitantes de este país de a pie no somos tontos y por lo tanto entendemos cuando las cosas se nos son explicadas claramente. Las vacunas deben ser probadas en la población, pero para que la población acepte ser voluntaria, las autoridades sanitarias y los investigadores y las investigadoras y las universidades a cargo de estos protocolos deben explicar transparentemente cuáles son estos protocolos, cómo se van a llevar a cabo, cuáles son los resultados de las fases anteriores, no solamente a la comunidad de todo el país, sino que también a la comunidad de investigadores. Entonces, sobre todo los voluntarios que vayamos a tener o no tener va a depender de que nosotros seamos lo suficientemente transparentes y seamos lo suficientemente claros en explicarnos a todos cuáles son esos protocolos, cuáles son los alcances de esos protocolos, cuáles son los resultados previos que se tienen, cuánto tiempo van a durar estos protocolos y cómo se va a hacer. Y hasta el minuto, a mí me parece, y eso es una opinión muy personal, esas fases no han sido lo suficientemente bien realizadas en Chile. Doctora, le quiero agradecer por esta conversación acá en la mañana informativa. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Boris, por la invitación. Es un agrado poder conversar contigo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, con esto nos vamos.